El gran salón de la mansión estaba deslumbrante. Los candelabros de cristal reflejaban la luz, creando un ambiente de cuento de hadas. Sofía, con su vestido blanco impecable, caminaba hacia el altar, su rostro sereno pero lleno de orgullo. Alejandro, su esposo, magnate famoso por su imperio millonario, la acompañaba, sonriendo con confianza, convencido de que vivía el matrimonio de sus sueños. A los ojos del mundo eran la pareja perfecta, ricos, elegantes y profundamente enamorados. Pero detrás de las sonrisas y los brindis se escondía una verdad inquietante. Alejandro comenzó a notar pequeños detalles, mensajes borrados, llamadas misteriosas y miradas cómplices que Sofía lanzaba a personas desconocidas para él. Cada pequeño indicio lo inquietaba, pero él aún se aferraba a la ilusión de un matrimonio ideal. Una noche, incapaz de dormir y con un presentimiento creciente, decidió investigar. Entró sigilosamente en el despacho de Sofía. La habitación estaba oscura, pero la luz del ordenador encendido llamó su atención. Allí, en la pantalla, encontró correos y conversaciones que jamás habría imaginado. Una frialdad recorrió su espalda al descubrir que parte de lo que creía amor verdadero había sido cuidadosamente planeado. Lo que más lo impactó no eran los secretos triviales. Era un plan que podía destruir su fortuna, su reputación e incluso su propia vida. Alejandro respiró hondo, consciente del peso de la verdad que estaba a punto de enfrentar. Cada matrimonio tiene mentiras, pero algunas son bombas listas para explotar. Sofía dormía tranquila, ajena a que su esposo comenzaba a reconstruir un rompecabezas que había sido cuidadosamente armado a su alrededor. Alejandro pasó la noche revisando documentos, archivos y mensajes, intentando entender qué había detrás de la sonrisa perfecta de su esposa. Al amanecer, cansado pero decidido, Alejandro comprendió que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. El secreto de Sofía no solo involucraba dinero o infidelidad, sino algo mucho más profundo, peligroso y devastador. Algo capaz de voltear toda su vida y su imperio. En ese instante una idea aterradora cruzó su mente. ¿Y si todo el matrimonio había sido una mentira desde el principio? Los días posteriores a su descubrimiento fueron un tormento para Alejandro. Cada movimiento de Sofía estaba cargado de sospechas, llamadas que interrumpía de repente, mensajes que desaparecían y encuentros secretos que no podía explicar. Su intuición le decía que lo que había encontrado era solo la punta de un plan mucho más grande y oscuro. Decidido a descubrir toda la verdad, Alejandro contrató discretamente a un investigador privado. Cada paso de Sofía fue vigilado, cada llamada registrada, cada gesto analizado con meticulosidad. Fue entonces cuando comenzaron a surgir patrones que confirmaban sus peores temores. Sofía tenía contactos con personas poderosas y peligrosas, inversores desconocidos y figuras del submundo financiero que jamás deberían acercarse a su vida. No se trataba solo de negocios sospechosos. Algunas transacciones sugerían lavado de dinero, contratos manipulados e incluso chantaje. Alejandro comprendió que él mismo había sido manipulado. Cada sonrisa, cada gesto de cariño y cada palabra de Sofía habían sido cuidadosamente calculados para ganarse su confianza y obtener acceso a su imperio. Mientras reunía pruebas, un nombre comenzó a repetirse en todas las pistas. Un hombre misterioso que aparentemente controlaba las acciones de Sofía y que estaba detrás de cada decisión que parecía inocente. La tensión entre la pareja creció. Alejandro debía aparentar normalidad mientras tramaba un plan para desenmascararla sin alertarla. Una noche, al regresar de una reunión de negocios, encontró un sobre deslizado bajo la puerta de su habitación. Elegante, sin remitente, contenía solo una frase: «No sospechaste cuán profundo llega este juego. Prepárate para lo que vendrá». El corazón de Alejandro se aceleró. La carta confirmaba que había algo mucho más grande y peligroso detrás de Sofía.
No solo era su esposa la que lo engañaba, toda su vida había sido manipulada cuidadosamente, y él era la pieza central de un juego mortal de poder, traición y secretos. A partir de ese momento, Alejandro entendió que no podía confiar en nadie. Cada aliado podría ser un enemigo disfrazado y cada acción debía ser calculada al milímetro. La mansión que antes parecía un refugio de lujo, ahora se sentía como una prisión, rodeado de secretos invisibles y traiciones silenciosas. Mientras tanto, Sofía mostraba su lado más enigmático. Sus gestos, sonrisas y palabras parecían inocentes, pero Alejandro sabía que todo era parte de su juego. Ella nunca lo había amado de verdad. Su matrimonio había sido una fachada cuidadosamente construida para controlar su imperio y sus decisiones. Alejandro pasó noches enteras planeando cada movimiento, estudiando cada detalle, trazando estrategias para desmantelar la red que lo había rodeado desde el primer día. Sabía que la revelación final tendría que ser espectacular. No solo debía exponer a Sofía, sino también al hombre misterioso que movía los hilos detrás de escena. Y así, entre documentos, grabaciones y secretos descubiertos, Alejandro comprendió que su mundo nunca volvería a ser el mismo. El lujo, la riqueza y el amor aparente se habían convertido en un juego peligroso, donde cada error podía costarle todo. En el silencio de la noche, Alejandro se hizo una promesa: descubrir la verdad completa, cueste lo que cueste, aunque eso significara enfrentarse a la mujer que alguna vez creyó amar, y al mundo entero que había conspirado en su contra. El mundo de Alejandro había cambiado por completo. Lo que antes parecía un matrimonio perfecto, ahora se mostraba como una red de mentiras y engaños, y cada día traía nuevas revelaciones. La mansión, antes refugio de lujo y tranquilidad, se sentía como una prisión rodeada de secretos peligrosos. Alejandro no podía confiar en nadie. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra podía ser parte del juego que Sofía y su misterioso aliado habían planeado durante años. Alejandro intensificó su investigación. Reunió pruebas de cada transacción sospechosa, cada conversación oculta y cada encuentro secreto de Sofía. Con la ayuda de su investigador privado, descubrió vínculos que lo dejaron sin aliento. Sofía había tejido una red de contactos con inversores corruptos, intermediarios del submundo financiero y personas que buscaban controlar empresas millonarias, incluyendo el propio imperio de Alejandro. Cada paso que había dado en su matrimonio había sido cuidadosamente monitoreado y manipulado. Pero el golpe más devastador vino cuando Alejandro identificó al hombre detrás de todo, un poderoso magnate rival que había planeado desde el principio tomar ventaja de su confianza, utilizando a Sofía como pieza clave en un juego de poder y traición. Alejandro comprendió que él no solo había sido víctima de un engaño personal, sino de una conspiración destinada a destruir su vida, su fortuna y su reputación. Mientras recopilaba más pruebas, Alejandro observaba a Sofía con creciente cautela. Cada gesto de cariño, cada sonrisa, cada palabra aparentemente inocente, eran ahora vistos como pistas en un tablero de estrategia de alto riesgo. Sofía, consciente de que algo había cambiado en su esposo, empezó a mostrarse nerviosa, aunque seguía manteniendo su fachada de mujer perfecta. Una noche, Alejandro recibió otra carta, esta vez un mensaje claro y amenazante de su misterioso adversario. Decía: creíste tener el control, pero todo lo que sabes es solo una ilusión. Prepárate para la verdad total. El mensaje confirmó lo que Alejandro temía. Estaba en medio de un juego más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. Cada movimiento que hiciera debía ser cuidadosamente calculado, porque cualquier error podría significar la ruina completa de su imperio y su vida. Con determinación, Alejandro comenzó a trazar un plan maestro. No se trataba solo de exponer a Sofía, sino de derrotar al hombre que la había manipulado y asegurarse de que toda la conspiración saliera a la luz.
Se movió con precisión quirúrgica, revisó cuentas, interceptó comunicaciones y preparó evidencia irrefutable que demostraría la traición y la manipulación de ambos. Mientras tanto, Sofía sentía la presión y comenzaba a perder la compostura. Sus movimientos se volvían más calculados, pero también más desesperados. Alejandro se dio cuenta de que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad completa, pero también sabía que el enfrentamiento final sería devastador, no solo emocionalmente, sino en todos los aspectos de su vida. El imperio, el matrimonio, la confianza, todo estaba en juego. Y Alejandro entendió que la única manera de recuperar su vida y proteger su legado era enfrentarse a Sofía y a su misterioso aliado, revelando la magnitud de la traición que había sido cuidadosamente planeada contra él desde el principio. En ese momento Alejandro tomó una decisión firme. No habría medias verdades, no habría concesiones. La confrontación final estaba cerca, y el secreto que había permanecido oculto durante años estaba a punto de salir a la luz, con consecuencias que cambiarían su mundo para siempre. El día amaneció con un cielo gris y pesado, como reflejando la tensión que se sentía dentro de la mansión. Alejandro sabía que no podía esperar más. Cada prueba reunida, cada transacción sospechosa y cada mensaje oculto lo habían llevado a este momento. La confrontación final con Sofía y la exposición de todo el plan que había sido urdido contra él. Sofía lo esperaba en el gran salón, vestida con su impecable vestido blanco. Su expresión era tranquila, como si supiera que aquel momento llegaría, aunque detrás de su fachada había un brillo de nerviosismo que solo Alejandro podía percibir. «Alejandro, estás demasiado serio hoy», dijo con su voz dulce pero cargada de ironía. Él respiró profundo y comenzó a revelar todo. Los correos electrónicos eliminados, los mensajes secretos, las transacciones sospechosas y el hombre misterioso que manipulaba sus movimientos desde las sombras. Cada palabra era un golpe que desgarraba la ilusión que Sofía había construido durante años. «Así que lo descubriste», murmuró ella con calma. «Pensé que serías más inteligente, pero quizá ya sea demasiado tarde para intentar cambiar lo que está hecho». Y entonces Alejandro desenmascaró la magnitud completa de la traición. Sofía no solo había utilizado el matrimonio como fachada para enriquecerse ilícitamente, sino que también formaba parte de una red que manipulaba empresas enteras, incluida la suya. Cada gesto de amor, cada palabra, cada sonrisa había sido parte de un plan cuidadosamente calculado para controlarlo y destruir su vida desde dentro. El hombre misterioso, cuyo rostro Alejandro nunca había visto directamente, estaba implicado en la conspiración para apoderarse de su imperio. Alejandro reveló todas las pruebas ante testigos clave, abogados, socios y familiares, asegurándose de que la evidencia fuera irrefutable. Sofía intentó reaccionar. Sus palabras eran intentos desesperados de manipular, pero Alejandro se mantuvo firme. Había aprendido a leer cada gesto, a anticipar cada mentira, y había preparado su contraataque con precisión. Las piezas del tablero finalmente encajaban. La mentira, el engaño y la traición eran visibles para todos. La exposición pública fue devastadora para Sofía. Su sonrisa perfecta se desmoronó ante la evidencia, y la red de corrupción que había ayudado a construir se derrumbó. Alejandro, por su parte, logró proteger su imperio y su reputación. Pero el precio había sido alto. La inocencia, la confianza y la ilusión del matrimonio perfecto desaparecieron para siempre. El lujo y la riqueza que antes parecían fortalezas se habían transformado en recordatorios de la traición. Alejandro comprendió que no todo amor es verdadero y que a veces la apariencia de perfección oculta peligros inimaginables. Sin embargo, había salido más fuerte, más consciente y preparado para enfrentar cualquier amenaza futura. El matrimonio de mentira había llegado a su fin,
pero la lección permanecería para siempre. Incluso los corazones más brillantes pueden esconder secretos que destruyen imperios y vidas, y solo la verdad, aunque dolorosa, puede liberar de las cadenas del engaño. Alejandro se quedó solo en la mansión por un momento, contemplando lo que quedaba, su imperio intacto, su libertad recuperada y la certeza de que nunca más permitiría que nadie jugara con su vida. La historia de traición había terminado, pero su legado estaba más fuerte que nunca.